Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Hace unos minutos, la agencia calificadora Moody's mejoró la nota crediticia de Uruguay y la subió a la categoría Baa1 y la mantuvo y la tiene con perspectiva estable. Esta reafirmación es importante, esta suba de la nota es importante al menos por dos elementos. Por una parte, en este momento, 3 de las 5 calificadoras que Uruguay le ha pedido que lo evalúen, nos ubican a un escalón de lo que es la categoría A-. En este momento, Uruguay tiene la nota crediticia más alta de su historia. Y por otro lado, hace 10 años que la agencia calificadora Moody's no movía la nota que le asignaba a Uruguay. Es decir, la última vez que Moody's había subido la nota para Uruguay fue en el 2014. Entendemos que estos elementos son importantes y nos parece también muy importante analizar cuáles son los fundamentos que está detrás de la mejora de esta nota. Y aquí quiero detenerme especialmente en 3 aspectos que se mencionan en el reporte. Este reporte es público, hace unos minutos fue anunciado, publicado y está o va a estar disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Aquí hay 3 elementos que se destacan: el manejo fiscal, el manejo de política monetaria y la implementación de las reformas de seguridad social, particularmente las reformas estructurales, particularmente la reforma de seguridad social. El primer elemento que destaca entonces el reporte es el manejo responsable de las finanzas públicas que ha hecho el gobierno y el cumplimiento continuo de la regla fiscal en estos 4 años consecutivos. Los 3 pilares de la regla fiscal han sido cumplidos durante 4 años consecutivos y esto le da una fortaleza a la institucionalidad y este historial de cumplimiento ha hecho que se estabilice la deuda en términos de producto, la deuda del gobierno central en términos de producto. Y eso es un elemento que se valora especialmente por parte de la calificadora y demuestra la credibilidad fiscal del país. Y este historial de cumplimiento en estos 4 años, el último fue el 21 de febrero de este año, comentamos sobre los datos del 2023, eso se ha hecho y a pesar de los shocks externos negativos que ha tenido la economía, como fue la pandemia. Recuerden que hace unos días más de 4 años que el viernes 13 de marzo de 2020 teníamos los primeros casos de COVID. Fue la pandemia, luego fue la guerra en Ucrania con sus efectos adversos y diversos en nuestra economía, fue la sequía más larga de mayor duración y severidad del último siglo, fue los problemas de precios relativos con Argentina, pero a pesar de eso se continuó adelante con el cumplimiento de la regla fiscal. Nos han escuchado hablar de la importancia de mantener esta regla fiscal, de cuidar el dinero de los uruguayos, y es algo que valoramos y también así lo puso la calificadora, que valoró especialmente que esta regla fue ratificada por la ciudadanía cuando se ratificaron algunos artículos de la ley de urgente consideración. Reitero, la agencia calificadora pone como un elemento muy positivo la ratificación por parte de la ciudadanía de esta regla fiscal. El segundo elemento que valora el reporte es la fuerte reducción de la inflación en nuestra economía, anclado especialmente en expectativas inflacionarias más bajas. Destaca la modernización o la renovación del marco de política monetaria, la eficacia de los nuevos instrumentos de política monetaria y también la comunicación que el Banco Central ha tenido con el mercado. Recordemos que ya van 9 meses con una inflación que está dentro del rango de inflación que determina el Comité Macroeconómico y obviamente que esto es más dinero en el bolsillo de los uruguayos. Y finalmente, el elemento que mencionaba referente a la agenda de reformas estructurales.
Uruguay ha puesto en marcha particularmente la reforma de seguridad social, que pone a las finanzas públicas en un sendero sostenible, pero también, y así lo reafirma el informe, muestra la capacidad de las instituciones uruguayas de lograr el consenso para aprobar esta reforma, que es una reforma políticamente compleja o difícil de ser aprobada. La agencia destaca que estas reformas estructurales considera que son de larga duración, que van a permanecer para adelante, así como también el manejo macroeconómico prudente que se está haciendo en este momento. Y finalmente, ¿por qué es importante esta nota? No es algo que para que el equipo económico, para que el Ministerio de Economía diga, bueno, hice las cosas bien y acá está la nota, sino que esto tiene un impacto directo en todos los uruguayos. En primer lugar, hoy Uruguay es más atractivo. Esto implica que es más fácil traccionar y atraer inversión. Esto implica inversión, que es el motor del crecimiento de la economía. Esto implica más crecimiento, mayor empleo, que como siempre decimos es el fin último de la política monetaria, de la política económica. Y en ese sentido, también el 21 de febrero mostrábamos que en el 2023, con respecto al 2019, se crearon 76.100 pues, hay 76.100 personas más trabajando, que esto significa que crearon puestos de trabajo más allá de lo que se destruyeron en el quinquenio anterior y de los puestos de trabajo que se perdieron durante los años de pandemia. El segundo elemento por lo cual es sumamente importante esta nota es que tener una mejor nota implica que el costo de financiamiento del país es menor. Es decir, la tasa que Uruguay va a pagar por su endeudamiento es menor. Específicamente, concretamente, en este momento Uruguay tiene un spread sobre el costo de financiamiento de su referencia de los Estados Unidos de 78 puntos básicos de acuerdo al banco JP Morgan, al índice que elabora JP Morgan. Esto también constituye un hito histórico en nuestro país y significa que es más barato para Uruguay endeudarse. Y significa, por lo tanto, que destinamos menos intereses, menos recursos al pago de intereses y más recursos a otras áreas como inversión productiva o gasto social que estimamos necesario para el país. Pero no solamente tiene un impacto ese menor financiamiento para el gobierno, también lo tiene para las empresas uruguayas, porque si Uruguay accede a menor financiamiento, a menor costo de financiamiento, las empresas uruguayas también pueden acceder a menor costo de financiamiento. Finalmente, la mejora de la nota significa una valorización de los títulos de deuda pública del Estado uruguayo. Y recordemos que la mayor parte de las inversiones de los fondos de ahorro previsional están en títulos uruguayos. Por lo tanto, los trabajadores hoy se benefician de este mayor valor de nuestros títulos. En síntesis, la suba que acaba de anunciar en el día de hoy la calificadora Moody's no es una casualidad, sino que es el resultado de un trabajo de equipo que se viene haciendo desde el día 1 y que a pesar de las dificultades que mencionamos, como fue la pandemia, los efectos de la guerra, la situación de Argentina que ha puesto a nuestras fronteras en una situación compleja, la sequía peor del último siglo, a pesar de esas situaciones externas adversas, se continuó adelante con la planificación que se tenía inicialmente. Y es en ese contexto que Moody's hoy mejora la nota crediticia, cosa que no hacía desde el 2014. Este anuncio muestra la fortaleza institucional del país y la credibilidad de la política económica toda, y que esta política económica llevada adelante por el gobierno de coalición, que no solamente es valorada internamente, sino también desde fuera de fronteras. Esta administración
de esta manera muestra que ha tenido una política fiscal distinta a la de los gobiernos anteriores, en donde había suba de impuestos para financiar excesos de gastos y donde se ponían metas fiscales donde año a año no se los alcanzaba. Eso, la agencia toma nota de esta situación diferente y destaca ese manejo responsable de los dineros de los uruguayos que ha hecho esta administración. Este equipo de gobierno ha trabajado desde el inicio en una administración responsable del dinero de los uruguayos y transmitiendo certezas para que se transmitan en más inversión, en más crecimiento y mayor empleo para los uruguayos. Esa es la noticia que teníamos para compartir en la tarde de hoy. Quedamos abiertos a cualquier pregunta que tengan al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Tenemos varios pedidos. A ver, Lucía, le podés dar a Leo Silvera primero, de Canal 12. Buenas tardes. Ministra, un poco esbozaba la respuesta a lo que le voy a preguntar en esta última parte con una lectura un poco más política. Desde que Uruguay recupera el grado inversor ha habido una tendencia a ir aumentando o mejorando la calificación de deuda. ¿Cuánto es mérito de la política de este gobierno y cuánto una acumulación de trayectorias por medidas o políticas de gobiernos anteriores? Gracias. Creo que el mensaje que transmití al inicio hace 10 años que no mejoraba la nota la agencia calificadora Moody's. Hagamos también una comparación interna, o sea que eso demuestra que se reconoce el trabajo de la administración en los 3 sentidos que decía, en cuanto a política fiscal, en cuanto a política monetaria, baja de inflación y baja de expectativas inflación, y también esto que es muy importante, que es la implementación de reformas estructurales, especialmente la seguridad social, que puede no ser una reforma popular, pero sí es una reforma necesaria y responsable para la continuidad del sistema y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y esto se reconoce en la evaluación de afuera. Si bien no es lo más popular, se llega a un consenso que no es sencillo, y ustedes siguieron lo que fue la discusión y los avances en términos de seguridad social. También el reporte es bien claro en lo que esta administración ha hecho en términos de política fiscal. Aquí se está frente a una manera de hacer política fiscal distinto. Lo que se veía en el pasado era que habían aumentos de ingresos, pero siempre el gobierno gastaba más, por lo tanto terminaba subiendo impuestos o deteriorando el déficit fiscal. Se fijaba una meta y no se cumplía. Aquí hemos puesto unas reglas de juego claras, hemos jugado dentro de esas reglas y van 4 años consecutivos que los 3 pilares de la regla se cumplen. Por lo tanto, claramente hay un manejo muy activo de parte de la política económica y del equipo de gobierno, y eso es lo que se está reconociendo en la calificación en el día de hoy. Tenemos otros elementos que ya lo tenemos de base, digamos, que hacen a la cohesión social, a la buena democracia, a la claridad de las reglas de juego. Esos son activos que Uruguay tiene de larga data y que no hacen el diferencial en este momento para tener una mejora en la nota crediticia. Gracias. Nosotros ingresamos, el país ingresa en la pandemia con una perspectiva negativa por parte de la calificadora de Fitch desde el año 2018, lo cual de alguna manera mostraba ahí que había un riesgo fiscal, básicamente, que hacía prever un cambio de tendencia en esa mejora de calificación a la que tú referías, a la salida de la crisis, obviamente, bancaria del 2012. Entonces, no es cierto que la tendencia venía al alza, porque efectivamente había habido una advertencia en el 2018. Y Marcela me recuerda el segundo elemento que quería decir, que es la comparación internacional. He dicho varias veces, entramos a la pandemia con tarjeta amarilla y no nos pusieron la roja, o sea, al revés. Hemos tenido una mejora en la nota cuando la mayoría, si no todos, el resto de los países que entró con amarilla le pusieron la roja. Ministra, la consulta es la siguiente. Usted hacía mención a la reforma de la seguridad social. ¿Entiende el equipo económico que en caso de prosperar el plebiscito y que se apruebe, va a condicionar directamente esta calificación y la va a tirar abajo o depende de otros factores?
Muy buena pregunta, porque el reporte entiende que se mantienen estas características y esta agenda que se ha puesto por delante. Yo he dicho en distintas oportunidades que me parece un disparate ir marcha atrás con esta reforma de seguridad social y sin duda que ir marcha atrás tendrá consecuencias en el sistema, tendrá consecuencias en el sistema previsional, tendrá consecuencias en los ahorros de los uruguayos, que hoy nos congratulamos de que estos ahorros han sido valorizados, y por supuesto que tendrán consecuencias a nivel de la medición de nota de Uruguay. ¿Qué tal, ministra? Buenas tardes. Bruno Barreto, Telenoche, Canal 4. Yo quisiera preguntar, en el total de la deuda soberana, ¿en qué porcentaje es mayor la moneda nacional o la moneda extranjera? Gracias. Sí, en relación a su pregunta, en los últimos 5 años el gobierno ha podido avanzar significativamente en la desdolarización de la deuda, es decir, en el aumento de la proporción de la deuda que está en la propia moneda en que recaudamos los impuestos. Y por lo tanto eso es una estructura más sana de la deuda. En particular hoy, al día de hoy, tenemos un 54% de nuestra deuda denominada en moneda local. Y eso es algo que también en el propio reporte ha sido destacado y valorado como una fortaleza del balance del gobierno. Rafael Guardia de Canal 5. Quería preguntar por la inflación. Se ha mantenido, como usted dice, dentro del rango meta y la expectativa es para que se mantenga allí. Ahora, ¿eso no ha repercutido en la actividad económica? ¿Cómo plantean ustedes, más allá de las perspectivas del Fondo Monetario Internacional y el propio gobierno, de crecer un 3 y algo por ciento, 3,5%, pero hay un 2% que correspondería al inicio de UPM? Uruguay no despega demasiado de ese 1 y algo de crecimiento histórico. Con respecto a la actividad económica, a fines de febrero anunciamos que la estimación para este año es de un 3,5%. Con respecto a la inflación, es uno de los elementos que se pone en el reporte como muy positivo. Van 9 meses de inflación dentro del rango meta, y aquí hay un elemento sumamente importante que decíamos que esto se traduce directamente en más plata en el bolsillo de los uruguayos. Es decir, el salario real ha aumentado y hoy el salario real general, el público, el privado, está por encima de los niveles que teníamos prepandemia. Es importante porque cuando estábamos atravesando la situación de pandemia, pusimos, y de vuelta no por casualidad, sino que fue un trabajo coordinado entre los distintos actores, los trabajadores, las empresas y el gobierno, en que la prioridad era la creación de empleo. Y pasada esa etapa de pandemia, luego de que se creara empleo, iba a seguir el aumento del salario real. Y hoy podemos mostrar los números que el salario real ha aumentado y acompaña a esa situación de mayor generación de empleo. Gracias. El crecimiento económico tenemos estimado 3,5% para el 2024. Ministra, buenas tardes. Julieta Núñez Tomás, de TV Ciudad. Le quería consultar 2 cosas. En primera instancia, estos son temas que son complicados de entender para la población muchas veces. Quería preguntarle si usted entiende que este anuncio va a impactar de manera favorable en la campaña electoral que se está viviendo en estos momentos en cuanto a las perspectivas y promesas de este gobierno, por un lado, y por otro lado consultarle cuál es, si hay negociaciones, si se está hablando, obviamente no son negociaciones, pero si están en conversación con las otras 2 calificadoras más importantes que todavía mantienen grados menores al que se llegó con Moody's. Siempre estamos en diálogo, particularmente es el equipo de la Unidad de Gestión de Deuda, el director Herman Camil y la directora de Política Económica Marcela Bención, están en diálogo con las calificadoras. Recordemos que las otras 2 calificadoras han subido la nota de Uruguay. Esto explica un poco, bueno, por qué el motivo de esta convocatoria. Bueno, porque en este momento, cuando uno mira la manera que nos evalúan todas las calificadoras, podemos decir Uruguay tiene su nota crediticia más alta de la historia. O sea que esto se da para el caso de todas las calificadoras.
Con respecto al impacto en la campaña electoral, eso es algo que lo tiene que resolver la ciudadanía. Lo que sí, acá se está presentando un equipo de gobierno que el primer día dijo, vamos a hacer esto, queremos ir por este camino, vamos a llevar adelante estas reformas estructurales. Tuvimos una pandemia, hubo que jugar con esto de atender las necesidades, es decir, las luces cortas, pero también mantener la mirada de largo plazo, las luces largas, y llevar adelante e implementar reformas como la de seguridad social. Y lo que se prometió, lo que se comprometió el gobierno, lo está logrando. Comentábamos recién la creación de empleo, el aumento del salario real, la baja de la inflación, el cuidado de las finanzas públicas. Nosotros destacamos porque aquí realmente hay una forma distinta de hacer política fiscal que no es aumento de impuestos, sino todo lo contrario. Bajamos impuestos y cuidamos el dinero de todos los uruguayos dentro de esta institucionalidad que es regla fiscal. Es complejo y técnico el tema, sí lo es, pero en sencillo es que acá hay un equipo que está cuidando el dinero de todos los uruguayos y nos comprometemos a seguir en ese sendero. Corresponde a cada uno decir quién le ofrece más certezas y credibilidad en ese sentido. Gracias.